Bienvenidos aprendices de hacker, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, como cada semana en este curso de fundamentos de hacking, hablamos sobre los fundamentos de los sistemas operativos, de redes, de scripting y de la seguridad. En este caso vamos a hablar de permisos. Dentro vídeo. Pues estamos aquí una semana más, como ya sabéis, para ver los comandos más importantes que tienen que ver, en este caso, con la gestión de permisos. Recordaros, como cada semana, que abajo en la descripción tenéis los apuntes en el que veis de qué forma se utilizan los diferentes permisos en Windows y Linux. Es interesante que vayáis a verlo porque en Windows y en Linux los sistemas funcionan de diferente forma. En Windows tenemos algo en particular que significa que tenemos unos permisos simples y unos permisos especiales que nos aportan cierto valor a la hora pues de marcar de qué forma podemos dar acceso a qué determinadas acciones. Y en Linux pues también es importante que tendáis la diferencia entre los sistemas de dar permiso y de quitarlo, como son el sistema nominal o el sistema mediante el cual con letras podemos gestionar los permisos, y el sistema octal, en el que mediante números pues realizamos la misma acción. Si queréis ver y entender mejor cómo funcionan los permisos en Linux, tengo un vídeo en concreto en el canal que os dejaré por aquí. De esa forma podréis verlo y entenderlo todo mucho mejor. Para entenderlo al completo, insisto, tenéis abajo en la descripción el link que os lleva a que podáis descargar el archivo con los apuntes, en el que también están incluidos todos los comandos, que como siempre es totalmente gratuito. Así que vamos a empezar a ver cómo serían los comandos en CMD y en Bash, ya que PowerShell no tiene comandos, o en este caso cmdlets, que nos aporten gran valor y que no hagan más complicada, como os decía, la gestión. Así que vamos a empezar por el primer comando. Pues para comenzar vamos a crear lo que sería un archivo de ejemplo, que sería el example, y para ver sus permisos tenemos el icalcs example y veremos aquí cuáles son los permisos. Aquí nos está indicando quiénes son los usuarios que tienen permiso y también pues los grupos, ya que el caso del administrators pues es el grupo de administrators, en este caso es el usuario, y en este caso es el usuario system, que tiene que ver pues con estos grupos especiales que hay en Windows. En este caso nos está indicando que hay herencia y que por lo tanto han cogido los permisos del archivo superior. Esto al final lo que va a provocar es que coja los permisos de los archivos superiores y que por lo tanto a la hora de modificarlos sea más complicado, que a continuación veremos de qué forma desactivarlo y de qué forma podremos eliminarlo, y que hay que tener cuidado para no cometer errores, ya que podríamos quitarnos los permisos absolutamente todos y nos quedaría un archivo que no podríamos eliminar de ninguna forma. Como siempre os digo, es importante en la gestión de permisos que tengáis, como veis aquí, la consola como administrador para poder gestionarlo de mejor forma. Si no, ya sabéis que simplemente contáis con los permisos que administrar de los que tenga vuestro usuario. En mi caso, pues como es administrador, no tendría problema, pero en este caso pues lo abro como administrador para tener una gestión total. Ahora vamos a ver cómo sería ver los permisos en Linux. Para ello tenemos el comando ls con la opción L, y aquí lo que veríamos simplemente sería todos los permisos correspondientes a mi directorio personal. Aquí, como veis, pues tiene una serie de 10 letras que se refieren, como veréis en los apuntes, pues el primer bit, que se denomina, pertenecería al tipo de archivo que es. Como veis, la D significa directorio, y si no pone nada es un archivo normal. Los tres siguientes bits corresponden con el propietario del documento, los tres siguientes con el grupo al que pertenecen, y los tres últimos con los otros usuarios que no son ni propietario ni pertenecen al mismo grupo que mi usuario. Y el resto, así que esa sería la forma de poder listar los diferentes permisos, y vamos a ver de qué forma podemos modificarlos en Windows. Para ello tenemos el mismo comando icalcs scl, y podríamos usar example. Hay que indicar siempre el directorio sobre el que queremos hacerlo, y le podemos dar a grant y ponemos el nombre del usuario, y por ejemplo le decimos que queremos darle permisos de lectura. Simplemente para volver a ver la modificación veríamos que aquí arriba se ha añadido esto. Como tengo la F de full access,
en realidad no importa. Es importante que entendáis que también se gestionan de manera distinta los permisos regulares de los permisos especiales. Así que hay que tener en cuenta que algunos permisos, pues como pueden ser en este caso, se ponen entre paréntesis, y aquí como veis pues habría cambiado los permisos. Para eliminarlos funciona de la misma forma, y para quitarle los permisos tenemos dos comandos en concreto, como son deny, en el que podremos definir de manera concreta qué permisos queremos quitarle a un usuario en concreto, y pasaríamos a verlo, y aquí veremos que le hemos denegado los permisos, aparecería este deny y por lo tanto le habríamos eliminado los permisos. Si quisiésemos quitarle los permisos a algún usuario en concreto o grupo al completo, tendremos que usar la opción remove, y aquí pues no habría que indicarle nada, sino simplemente pues darle a remove, y aquí veríamos que nos han puesto que administrators tiene la opción de deny. En este caso me lo ha asignado directamente a mí porque pertenezco a ese grupo, pero podríamos haber hecho sobre algún usuario en concreto, ya que como yo no tengo más usuarios, simplemente lo ejecuto con este. Y hasta aquí sería pues cómo sería la gestión de los permisos en Windows, en concreto con la adjudicar y quitar permisos. En Linux es algo más sencillo, ya que tenemos comandos en concreto que nos van a permitir dar y quitar permisos. Es decir, tenemos el mismo comando, como es el chmod. Vamos a utilizarlo sobre el archivo example que tengo de ejemplo, y vamos a meternos en example. Así ya me quedo por aquí y tengo tres archivos para listar permisos. Tenemos el ls/l y aquí podríamos gestionarlos. Para ello tenemos el comando chmod, que bueno, al igual que os he dicho que con Windows, para gestionar los permisos, pues si no tenemos permisos de manera explícita para ellos, es interesante que ejecutemos los comandos con sudo. Y aquí tenemos varias formas de gestionarlo. Como os decía antes, tenemos la opción nominal, que nos permite, mediante la denominación de una letra, haciendo por ejemplo referencia a usuarios, a grupos y a otros, podríamos darle permisos. También podríamos, sin indicar la persona o grupos, también podemos adjudicarle permisos. Es decir, que pues si ponemos simplemente +x, pues le podríamos dar a example, le podríamos dar permisos de ejecución. Aquí, como veis, el usuario, el propietario, está cambiado. Así que por ello, como os decía, pues tendremos que usar el comando sudo. Le pondríamos la contraseña. Y aquí veríamos que tienen permisos de ejecución todos los usuarios y grupos. Simplemente si quisiésemos quitarle ese permiso, pues le daríamos a -x, o si quisiésemos hacerlo, por ejemplo, con algún otro, le daríamos a others, pues, y veríamos que simplemente se lo hemos quitado a los otros. Y también tenemos, como os decía, la versión octal para poder hacer esta modificación. Por eso podemos usar chmod, y haciendo alusión, pues como os decía, a los usuarios, a los grupos y a otros, podemos indicarle qué tipo de permisos queremos, y podemos indicarle, por ejemplo, para volver a antes, un 755, que hace referencia, pues como os comento en el vídeo y en los apuntes, que al propietario le damos todos los permisos, al grupo le damos simplemente lectura y ejecución, ya que 4 vale lectura y ejecución vale 1, igual para otros. Le daríamos a example, y aquí, como no soy propietario, tengo que lanzar un sudo, y aquí veríamos que se habría modificado. Y si quisiésemos, pues por ejemplo, ponerle otro porque quisiéramos quitarle permisos a los demás, simplemente le queremos dar de lectura, pues simplemente le podemos hacer aquí un 744. Y si queremos lanzarle únicamente sobre este, pues vemos que simplemente los otros se han quedado como permiso de lectura. Vamos a pasar aquí de vuelta a Windows para ver de qué forma podríamos quitar la herencia. Y para ello tenemos el mismo comando, como es icalcs, y le diríamos example inheritance, y la forma de desactivarla para que los archivos que creamos debajo no adquieran los permisos superiores. Me faltó aquí una
n inheritance y habríamos desactivado la herencia. Luego también, para eliminar la herencia y eliminar todos los permisos de todo, es decir, que tendríamos que remodificar y tener cuidado con esto, pues tendríamos la opción R, que lo que hace es, como os decía, dejar un archivo completamente inservible, así que tenéis que tenerlo con cuidado. Ahora vamos a pasar a ver cómo se modificarían las propiedades de los archivos, ya que en este caso, por ejemplo, es mío. Simplemente para poder modificarlo, pues lo que podemos hacer es darle la opción set owner y lo cambiamos, por ejemplo, a Manolo, que como no existe, pues lo habríamos cambiado. Y esta opción pues no necesita que nosotros seamos los propietarios, y así es como cambiaríamos la propiedad del usuario. En caso de Linux tenemos la opción de cambiarlo mediante el comando change own, que nos permite cambiar el propietario. Pues vamos a poner, en este caso, pues vamos a poner que sea yo el caso de ejemplo. Y como yo no lo soy, necesito hacerlo mediante sudo y variaremos a ls/a para mostrar también ocultos. Y ahora veríamos que ejemplo ha cambiado de propietario y se ha puesto a mi nombre. En el caso de que también quisiésemos cambiar el grupo al que pertenece, pues en vez de change on, change grp, y habremos logrado cambiar el usuario y el propietario de este. Y hasta aquí tenemos todos los comandos que tienen que ver en Windows y en Linux con la gestión de permisos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y hayas disfrutado tanto de este vídeo como yo. No te olvides de dejar un like, de dejarme abajo en comentarios qué te ha parecido, sugerencias, no olvides de suscribirte y hasta el próximo vídeo.